Y finalmente llegó el episodio 2 del pitch, más esperado que las utilidades en los tiempos de antes, porque las utilidades de ahora ya no. No, pero te fuiste para atrás. No, contra la cédula. Y es que en este tiempo hemos estado haciendo muchas cosas, muchachos. Nos acompaña Juan Carlos Martínez, Valeria Villapol y Naki Soto, que son sus jueces, y lo que estamos trabajando para que tengamos contenidos que le ayuden a ustedes a crear sus podcasts. Y es que hemos estado trabajando, les decía, en cosas para que podamos avanzar en nuestros conocimientos. En este periodo, ¿qué le pedimos? Le pedimos que hicieran un ejercicio, con 3 minutos nos enviaran un piloto de lo que sería su podcast. Y la idea de en 3 minutos era analizar su capacidad de análisis, su capacidad de concretar la idea y entender el propósito de su podcast. Y a esto le pedimos que hicieran el curso de podcasting que hizo Juan Carlos Martínez y John Da Silva, los cuales todos ustedes tuvieron acceso, pero yo, Juan, creo que no lo hicieron en la mayoría. De hecho, muchas de las personas que fueron preseleccionadas se quejaron del formato de cómo contar esto en 3 minutos. Y la idea precisamente era medir cuántas personas realmente tuvieron el tiempo, le dedicaron el tiempo necesario a ese entrenamiento que John y yo preparamos hace una semana atrás, porque precisamente hablaba de cómo estructurar tu idea independientemente del tiempo y del formato. Y desde mi perspectiva, yo creo que poca gente le dedicó a ese curso, que son un curso de casi, si no me equivoco, John, 8 o 9 horas de contenido que grabamos para que las personas tuvieran todas las herramientas necesarias para preparar un proyecto como este. Entonces, desde mi perspectiva, poca gente le dedicó ese tiempo y yo creo que es clave que de ahora en adelante vamos a ser sumamente estrictos porque la intención, como lo decíamos desde el principio, no es solamente ver los contenidos o las ideas que ustedes tienen, sino ayudarlos a producir contenidos de la mayor calidad posible desde todos los aspectos que hay que tomar en cuenta a la hora de producir un podcast. Entonces, implacables de ahora en adelante. Sí, palabra implacables me hace sonar como un adeco del 86. No, a mí me hace pensar en Naki, porque ay, Dios mío. Ajá. Siempre yo. Sí. No se vale. No Naki, con eso, no soy la única implacable. ¿cómo viviste esta revisión de estos 24 casos y pilotos? Oye, bueno, nos faltaron 2, la verdad. Sí, Hubo que no presentaron. Yo creo que mi gran evaluación, si me toca hacerla global, es que bajó la calidad con respecto a esos productos primeros que nos enviaron para enamorarnos con sus ideas. Y la segunda es que repitieron el formato. Es que lejos de ser un cuento más chiquito de lo que van a hacer, nos enviaron otros teasers. Y eso es trampa. De eso Sí. trataba este ejercicio, así que entiendo de dónde viene la noción de implacabilidad. Es así. Val, ¿qué viste en estas 24 propuestas que recibimos? Bueno, 22 por las 2 ausentes. Bueno, a mí francamente me pareció un poco decepcionante muchos de los pilotos. Y aprendí que en este proceso todo puede pasar, porque hubo personas que tuvieron un muy buen pitch y no supieron mantener el nivel para el piloto. Yo creo que están subestimando el poder que tienen 3 minutos de tiempo. Es así. Porque hay cuñas pagas carísimas de 30 segundos que venden un mensaje poderosísimo. Entonces, tienes 3 minutos para convencernos de cómo va a ser tu temporada o cómo sería un podcast tuyo, y hay unos que yo quedé igual, o sea, yo lo veía y dije, no me imagino un episodio completo de esto porque no me lo estás mostrando. Es así. Y nosotros queríamos ver cómo, después de habernos vendido una idea, cómo sería un tipo episodio de esa idea. Y como comentó Naki, muchos insistieron en volvernos a contar la idea que tenían. Y eso estaba lejos de lo que quería. Había 2 casos que no presentaron su piloto, por lo cual están automáticamente eliminados. La intención de hoy, chicos, es que analicemos esto para concluir 16 proyectos que continúan con nosotros en la siguiente etapa. Y la noticia mala es que hay un grupo de ellos que no van a continuar con nosotros. 2 de ellos ya sabemos el nombre. Es Pseudofilosofía y Esta Semana,
que al no presentar el piloto no van a continuar en la carrera por el pitch. Y anécdota, en mi visión personal, y creo que compartida por algunos de los jueces, pseudofilosofía era uno de los proyectos que le Sí, roncaban los que le motores. díamos millaje muchísimo. Sí. Así que todo puede pasar, ¿ah? Sí, sí, sí. Y yo creo que además partiendo ahora, yo creo que todos estamos como en una fase o en la misma página donde estamos un poco, y ojo, esto no es general, no aplica en algunos casos específicos, pero todos estamos como más atentos porque nos fuimos como un poquito decepcionados. De hecho, a mí me pasó que yo tenía 3, 4 favoritos y cuando vi este primer piloto, no lograron retener mi atención. Yo creo que eso es clave en los proyectos. Hubo proyectos que eran 3 minutos y al minuto y medio ya yo estaba perdido. Entonces yo creo que es importante entender que de ahora en adelante todos los conocimientos que queremos compartir con ustedes, la idea es compartirlos, pero que los pongan en práctica en estos proyectos y en estas ideas que tienen, de manera que garanticen de que la audiencia en un futuro pueda no solamente interesarse, sino retener y querer más todo el tiempo de estas ideas que ustedes tienen. Entonces, chicos, ¿qué les parece si pasamos a anunciar quiénes son cuáles son los proyectos que continúan con nosotros y cuáles son los proyectos que se quedan? Y antes de eso, les quiero pedir un minutico para recordar que en el curso que aún tienen acceso, pueden ver cuál es la diferencia entre un podcast y un web show, cómo se utiliza, cómo se toma la decisión, si necesitas video o no necesitas video para tu podcast. También puedes ver cómo hacer tono y manera de tu podcast, cuál es el propósito de tu podcast y la esencia de tu podcast. También puedes entender cómo estructurarlo y cómo definir cuál va a ser el contenido al cual vas a abordar y cuál no. Por lo cual, vuelvan a ver el material porque vamos a tener una siguiente formación y no vamos a permitir errores que están explicados en las clases. Entonces, les recuerdo eso. En el chat de Telegram pueden revisar el acceso para el curso y si no lo tienen, pídanlo sin ningún problema porque los 16 que avanzan pueden seguir viéndolo. Entonces, chicos, ¿qué les parece si empiezan aquí a decirnos un eliminado? Agarra sorpresa, Naki. ¡Oh, santo cielo! de una te soltaron un eliminado. Bueno, uno que tiene que desacompañarnos a partir de ahora es Mascota Ideal. Es un tema dulce, es un tema de alguna manera yo diría que infinito, porque todo el mundo sueña en la vida con una mascota, pero el formato no se adapta a lo que estamos buscando. ¿Así? El formato, de hecho, conserva una narración de radio muy, muy tradicional, de radio muy antigua. La manera como se va hablando, cómo ella va estructurando los contenidos. Se apoya además en la ternura de unas mascotas que en el formato podcast nadie va a ver, no va a tener acceso a ellas. Y la información que podría acompañar a un podcast de esta naturaleza, creemos que no estuvo suficientemente explorada. Tenemos una relación de que por cada podcast que no nos va a poder acompañar lamentablemente, pero no significa que no vaya a seguir el podcast. A las personas que no nos acompañan en el pitch los invitamos a que de manera individual sigan con sus proyectos, sigan construyendo, sigan aprendiendo y avancen, porque en algún momento se va a poder lograr toda la expertise que necesitan para hacer un proyecto de éxito si siguen. Si lo paran, no va a suceder definitivamente. Vamos a nombrar por cada proyecto que queda 2 que siguen. Entonces, le toca a Valeria, uno que sigue. Ok. Podemos nombrar uno de los pilotos que yo considero que fue más exitoso, que bueno, fue una excepción a esas personas que no hicieron caso, creo que fue el plato del día. A mí me pareció mucho, me pareció consistente, me pareció bueno, me parece que capta la atención y tiene una forma de narrar una historia de gastronomía venezolana que es muy cultural, que es enriquecedora y que es muy consistente. Puedes oírlo nada más en audio, puedes verlo y realmente no pierde valor nada más si lo escuchas y provoca escucharlo, provoca escuchar más historias así. Y yo creo que una de las cosas que pasaba, Valeria, me pasó a mí, por ejemplo, con este piloto, y creo que era la intención de este ejercicio, es que ya yo quería imaginarme el siguiente capítulo.
O sea, de qué iba a hablar en el próximo. O sea, ya esa necesidad de escucharlo me la generó desde un piloto, cosa que, bueno, lamentablemente no pasó en muchos, pero yo creo que ella lo logró de una manera magnífica. Además, me encantó el contenido que escogió para el piloto. Sí, yo creo que cuando además el contenido gusta, Sí. bueno, efectivamente tiene un terreno ganado, pero el plato del día definitivamente para estos 4 jueces está increciendo en nuestro agrado y gusto, así que tenemos expectativa de seguir viendo alternativas, Uy, de sí. seguir viendo posibilidades y escuchar el próximo contenido hecho por el plato del día, cada vez más con formación. John, que además recordar que todos los episodios, todos los pilotos están cargados en la página del patio y este fue el proyecto que más reproducciones tuvo. Creo que hasta anteayer tenía creo que ya casi 2.000 reproducciones. Sí, una maravilla. Eh. Juan, te toca decir otro positivo que haya avanzado. A ver, vamos con, bueno, a mí este formato me encantó. Creo que además el talento lo representa muy bien. Desde el día de su pitch se le notaba las ganas de querer hacer esta idea, su pasión por hacer contenidos y la naturalidad del formato hace que el podcast de miedo sea uno de los próximos proyectos que nos van a seguir acompañando. Esto es un proyecto que a mí no solamente me encantó el tema, sino el dominio. Siento un lenguaje tan natural para este tipo de podcast. A él se le siente tan natural en la cámara, se siente cero forzado, se siente que yo estoy seguro que me siento a hablar con él el día de mañana y él va a ser la misma persona que me está mostrando ante la cámara, su voz no titubea. A mí me parece un manejo increíble del cómo él está, para ser un piloto, cómo ha ido avanzando. Sentí algunas cosas raras en el formato, sobre todo cuando introdujo un invitado, lo sentí un poco atropellado, pero yo creo que este tipo de cosas, la intención es, como lo decía desde un principio, es ahora ir dándole más herramientas para que ese producto se vaya puliendo y logre ser uno de estos programas que vamos a incorporar en el roster de El Patio. Así que, Ese va a se ser, queda con nosotros. ese va a ser efectivamente el ganador. Se va Claro. a quedar trabajando con nosotros. A mí me toca anunciar uno de los que lamentablemente ya no nos van a seguir más y voy a hablar de antologías. Antologías nos sorprendió porque su pitch nos había gustado lo que trataba, lo que tenía. Y si bien es cierto, valoramos mucho el esfuerzo en grabar tu piloto, en estudio con buen audio, lamentablemente no hubo una conexión con lo que nos estabas contando, con el tono, con la manera, con la narrativa, porque leíste todo el contenido. Fue una lectura corrida, una narrativa corrida y fue realmente difícil analizar todo el contexto del piloto desde el punto de vista cuando no nos estás contando algo que es un valor súper honesto del podcast, sino es que nos estás leyendo algo. Yeah. Por eso, lamentablemente, Antologías ya no sigue con nosotros en el pitch. ¿Quieren comentar algo de Antologías alguien o está ahí resuelto? Resumiste perfectamente la sensación de todos. Ok. Naki, cuéntanos uno de los que se queda. Mira, se queda Moda en 3 tiempos, pero Moda en 3 tiempos hizo trampa. Esto fue una producción como de 1 minuto y medio, probando sus extraordinarias y muy sólidas condiciones como modelo. Sin lugar a dudas las tiene criterio, una vez más tiene proxémica, tiene buena entonación, pero el tema es que esto no es un web show, esto es un podcast que puede ser un web show, ¿por qué no? Tener esa cara de la moneda, pero nos interesa el contenido que podemos escuchar, la idea que el otro puede recrearse con lo que te está escuchando. Y de hecho, hay 2 de los tiempos de estos 3 tiempos que se parecían mucho. La estructura del contenido me sorprende, además, sobremanera que haya rivalizado de entrada. Cuando habla de la camisa blanca y dice, ya alguien me va a decir que el blanco no es un color, dale chance a tu audiencia a que reaccione. No, si construimos con base en la rivalización, es muy probable que la obtengamos y eso no significa necesariamente likes. Moda en 3 tiempos, más palabra, menos presencia. Valeria, cuéntanos quién más se queda.
Bueno, se queda un proyecto totalmente opuesto a lo que Naki acaba de decir. Se queda el Club de los Bien Separados, que además sigue apostando por una imagen fija, por un podcast puro, sin cámara, sin video, y que además tiene una apuesta de 3 disciplinas diferentes en sus locutoras, que además están una en Mérida, otras en Caracas, pero que realmente creemos que puede funcionar, que es un material que creemos que la gente va a querer escuchar. Sin embargo, yo quisiera ver más contenido que el que he visto hasta ahora, porque si bien en el piloto tiene lógica que expliquen quién es qué es un bien separado, me gustaría pensar qué tema van a hablar en el episodio 15, o sea, cómo le van a dar la vuelta que no sea siempre lo mismo. Creo que tienen que profundizar un poquito hacia qué va a ser el contenido de su podcast. Pero realmente nos parece sólido y siguen la competencia. Juan, Toca sacar a alguien. coméntanos quién deja de estar en el pitch. Bueno, en este caso le toca salir y abandonar el proyecto a Recta por el Medio. Recta por el Medio, desde mi punto de vista, no cumplió con varios criterios. El primero fue extremadamente largo. Obviamente habíamos puesto el marco de 3 minutos y si bien hay podcasts que llegaron entre 3:12, 3:15, yo creo que dentro de nuestro criterio lo máximo era casi llegar a los 4 minutos, pero aquí estábamos hablando creo que un proyecto de más de 5 minutos. Eso por un lado. Otra cosa que a mí me dejó como entrevisto de que no vieron el material que nosotros preparamos es que una de las cosas que nosotros compartimos en la preparación que John y yo hicimos de podcasting es que cuando hablábamos de los podcasts de dupla, era importante revisar y mantener siempre un equilibrio entre los participantes. Y aquí yo sentí un desequilibrio total en la participación de cada uno de ustedes. Y además, creo que a mí el tema me interesó, me parecía relevante, pero la manera en que lo contaron no logró captar ni retener mi atención. Entonces, bueno, por todos estos motivos que comento, Recta por el Medio ya no sigue con nosotros. Vamos con una ronda de gente que continúa con nosotros. Y yo voy a agarrar el reto de hablar de hooligan doméstico. Uy. ¿Por qué les digo esto? Porque voy a ser honesto con ustedes. Yo fui uno de los que voté para que hooligan doméstico no continuara. Pero los demás jueces votaron a favor y además me hicieron entender una posibilidad. Pero les cuento de qué va hooligan doméstico, sobre todo a ti. Que estamos hablando de un tema tremendamente pasional, donde nuestras referencias de contenido, de información, son realmente muy conectadas con la pasión y con la narrativa intensa, y además tú nos quieres conectar, en tu piloto nos hablaste del número 10, nos quieres comentar sobre los discursos que normalmente no escuchamos en los programas deportivos que están viviendo mucho sobre la noticia del día a día, tú nos quieres conectar con otras aspiraciones, pero hay muchas referencias de esto que nos hablan de intensidad, de valor del contenido, de fluidez en la narración, y yo extrañé en esa narrativa, que el contenido me pareció relevante, pero yo extrañé esa pasión, esa involucración y la narrativa que me involucrara. La sentí un poco baja en emotividad, baja en continuidad, y por lo cual me hizo sentir como que, oye, no veo relación entre el hooligan y lo que quiere narrar sobre la información del fútbol profundo y cómo me lo estás contando. Pero la noticia buena es que los jueces somos totalmente democráticos y hooligan doméstico tiene la oportunidad de continuar en el pitch. Ahora, Naki, cuéntanos un poco también de quién más se queda. Vamos a hacer una ronda completa de gente que se queda. Ana, a mí me encanta, de verdad, y lo tengo que decir en voz alta, las mujeres dominaron este concurso Totalmente. de manera abierta, y hay 2 ofertas feministas, no una, sino 2, y yo celebro además la diferencia entre ambas ofertas. Yo les voy a hablar de No sé cómo, porque a mí me encantaron las maneras de esta chama, me encantaron. Hay un asunto de naturalidad, de liviandad, con muchísima entereza, además, en lo que está comunicando. Es bella y lo sabe, y eso puede operar a favor, pero el asunto de hacerle ligero al otro, la narración sobre lo femenino, también importa e importa mucho. A mí me gustó el formato, me dio la sensación de querer seguir escuchándola, ¿por qué no? ¿Qué más
tiene que decir, y de verdad me llama rotundamente la atención cómo evoluciona este podcast. Fantástico. La verdad que sí, esto que reflexionan aquí, que obviamente se dio totalmente natural y no tiene una predisposición de este jurado, es algo fantástico. De pronto, cómo vemos la aproximación de las mujeres y estos temas relacionados al feminismo en nuestras propuestas nos hace sentir realmente felices. Pero en verdad, ha sido como bastante diverso las temáticas de las propuestas que recibimos tanto en el pitch como los 16 seleccionados hablan de diferentes temas y hay de diferentes ángulos y abordajes, lo cual nos hace sentir felices porque era una de las preocupaciones que ya lo hablamos, que teníamos con esta convocatoria de que esto se volviera como solo muy, a lo mejor de un ángulo de humor o de un ángulo específico. De hecho, hoy parados casi tenemos muy Casi pocas nada de ofertas de humor, humor. ¿sí? Sí, casi nada de humor. Valeria, cuéntanos algo. ¿Quién ¿Quién sigue, más se Vale? queda? Ok, voy a hablar de una mujer que también se queda, pero que tiene mucho que mejorar, que tenemos que regañar en este capítulo, porque es lo que no te contaron del sexo. De ahora en adelante no vamos a hacer más excepciones con la duración, con los tiempos, tienen que ser más estrictos. Y además yo creo que si vas a alargar tu tiempo, tiene que ser porque vas a dar valor. No puedes agarrar y alargar tu tiempo y hacer un formato plano, porque entonces no tiene sentido. O sea, más de 5 minutos no fue lo que estábamos pidiendo. Y además, la promesa del pitch y la promesa de cuando inicias tu piloto es, vamos a hablar de algo diferente a lo que puedes conseguir en Google, vamos a hablar de algo mucho más frontal, mucho más honesto, pero la verdad, la explicación de los orgasmos y de las distintas teorías se quedó un poco Wikipedia. O sea, nosotros quisiéramos ver un poco más de testimonial, un poco más de tu experiencia personal o casos de personas, algo que nos haga pensar por qué no está hablando de esto. Una chama normal y no un experto. O sea, porque se supone que va a hablar de tú a tú como nosotros. La investigación es interesante, el tema del sexo es interesante, vende en el mundo, o sea, vende en la vida personal de todas las personas, pero no lo supiste vender, te queda una nueva oportunidad, esperemos que la aproveches. Y ahí Val, yo le sumo a tu comentario. A mí, en el caso de ella particular, y esto va a servir inclusive para el próximo, para comentar a la próxima persona que se queda, a mí me parece que ella hizo una muy buena investigación, pero ella no es una experta ni una profesional del área. Entonces, cuando tú quieres hablar de un tema del cual no eres un experto, hablas de tu punto de vista, de tus propias experiencias personales, hazlo más íntimo, lo cual lo va a hacer mucho más real y vas a convencer a la audiencia porque tú eres la única que ha vivido ese tipo de experiencia. Entonces, aquí yo sentí una mezcla en que yo quería tener data, pero quería hablar de mí, entonces terminó siendo como un mezclote raro, lo cual nuevamente, además que fue muy largo, me perdió en el minuto 2. Entonces, bueno, eh, eso me lleva a mí a hablar del siguiente producto que se queda con nosotros, el siguiente proyecto, y este fue uno de mis favoritos desde el día 1, que es Tres Generaciones. Tres Generaciones es un proyecto que a mí me encanta porque veo que es un proyecto puente, es un proyecto que busca conectar a las diferentes generaciones en cómo vemos la vida, en cómo hablamos, en cómo nos comunicamos, en el tipo de música que escuchamos. Por eso este es uno de los proyectos que sigue, pero, y este pero lo voy a poner en mayúscula, yo creo que es importante en este proyecto en específico donde cada quien aporte el tema que vayan a discutir realmente su punto de vista desde su experiencia, como lo dije anteriormente, porque no puede convertirse en una entrevista entre ustedes, no puede convertirse en una discusión basada en alguna verdad absoluta, sino está basada totalmente en cómo un millennial puede entender un reggaetón, o cómo un centennial puede entender un reggaetón, o cómo una generación X puede entender un reggaetón. Además que tienen, desde mi perspectiva, tienen una persona como la señora Ana, que es maravillosa, me encantó el performance de ella. Además creo que en este proyecto los tres juegan muy bien su rol, pero la señora Ana creo que tiene una personalidad muy, muy fuerte, y si cada quien no aporta su expertise, su punto de vista, se puede convertir en un programa donde ella da su punto de vista y los demás lo debaten, pero bajo el punto de vista de ella. Entonces creo que este proyecto sigue adelante, pero me interesaría mucho ver una discusión realmente defendida desde el ángulo de cada quien.
Otro proyecto que se queda con nosotros es Código Abierto. Y Código Abierto es un formato que conocemos de otros medios y Juan comentaba cuando lo seleccionamos para ser parte que le llamaba la atención sobre cómo iba a adaptar la narrativa a la narrativa del podcasting. Y la verdad que en el piloto que recibimos de Fran, justamente el formato fue tal vez lo más desacertado. El formato era tremendamente audiovisual, tremendamente estructurado como si fuera de radio o televisión, por lo cual no tenía una narrativa adaptada al podcasting, lo veía muy estructurado de cortes rápidos, cortes violentos, con presentaciones, en un formato muy, muy radio y televisión. El contenido, bueno, el contenido nos gustó, el contenido es relevante, es interesante, por eso continúa en el pitch, pero sin duda, Fran, tenemos que trabajar en el formato. El formato narrativo que estamos utilizando para el podcast es un importado de la radio o la televisión y así va a ser difícil que sigamos en los próximos cortes porque el contenido nos interesa, el formato no mucho. Naki, cuéntanos algo más que siga. Bueno, entonces yo sigo con la próxima gran feminista. Sin mujeres no hay democracia. Me encanta. Sólida, brillante. A mí me encanta porque igual es extraordinariamente hermosa. ¿Dónde está mi pero en esta cosa? Que creo además que lo tienen el 99,9% de nuestros participantes. Yo creo que de alguna manera el formato del web show, la esperanza del TikTok nos hace a todos un poco narcisos y la renuncia a ver a la cámara con tal de verme a mí, de permanentemente verme a mí, me quita un canal importantísimo de comunicación a la hora que la cámara está encendida. Tu misión, tu responsabilidad es hablarle a ese lente porque desde ese lente te están viendo otras personas. Y para que puedan hacer conexión contigo, con tu mensaje, con todo lo que tienes que decir, respeta, por favor, la mirada a ese lente. No tengas duda en tu belleza, no tengas duda en tu solidez intelectual y por favor la próxima vez piensa un mejor ejemplo sobre otras tareas que puedan desarrollar los hombres, porque hombres que bailan ballet existen desde hace muchísimos centenios. Valeria, te toca meterle a uno de los que se queda, porque has ido solamente por dar noticias buenas, ¿eh? No has dado ninguna noticia mala. Pero me sorprendí, toca ¿no? mala o buena. Mala. Gente que se Mala, queda. me toca Lamentablemente, un proyecto que ya no nos acompañe en el pitch. Bueno, un proyecto que lamentablemente no va a seguir en el pitch es Legalizados. A pesar de que nosotros creemos mucho en los podcasts de nicho, creemos mucho en los podcasts de expertos, el objetivo era hacer un piloto y realmente lo que vimos, lo que obtuvimos, no nos pareció que estaba en el formato de piloto. Eran muchos, lo que nosotros llamamos muchos momentos de high, muchos momentos de alta discusión, pero cortados como de distintos episodios, era un formato de tráiler. No pudimos ver cómo era el desarrollo de ellos dos contando una historia o cómo era la presentación del programa. O sea, yo siento que no nos mostraron cómo sería un episodio y esto es una competencia. Lamentablemente no se pueden quedar todos y tienen que cumplir con la tarea que le estamos asignando y vendernos la idea. No hay chance de volverlo a hacer. Si les dimos la tarea, no la cumplieron, lamentablemente no pueden continuar. Chicos, les propongo que ahora, que nos quedan 6 que se quedan y 2 que no continúan, hagamos 4 que continúan para luego quedarnos 2 y 2. ¿Les Listo. parece? Vamos. Dale, Juan, de los que continúan. A ver, Español Sin Fronteras continúa con nosotros. Este es un proyecto que yo siento que tiene una amplitud inmensa. Me pasó algo particular con este proyecto. Creo que el de los 3 minutos y algo que duró su piloto, le dedicó 1 minuto y medio nuevamente a hacer un pitch. Sin embargo, el último minuto me interesó, me encantó cómo abordó el tema. Leyó mucho, que yo creo que eso es algo que también se puede trabajar para las próximas ediciones, pero sin duda alguna en el momento, los 40 segundos o el minuto en que ella realmente desarrolló su idea, fue algo que me interesó, algo que quisiera seguir escuchando. Entonces, por ende, Español Sin Fronteras
continúa con nosotros. Voy a hablar de uno que se queda. Habla Centennial. Y les comento que Habla Centennial, en mi opinión personal, era uno de los que más ilusión me daba. Y recuerdo que en su momento discutimos entre nosotros cuatro diferentes puntos de vista sobre este proyecto. Y le tenía mucha ilusión y admito que también me bajó un poco la vara de expectativa que tenía sobre el proyecto. Me sigue pareciendo que es un nicho muy interesante porque los Centennials, si bien es cierto, Naki nos recordaba en una conversación que cada generación tiene particularidades de por sí, desde toda una de ellas. De hecho, por eso el mercadeo los agarra y los estructura en generaciones para analizar sus comportamientos y cada una de ellas tiene algo que decir y una transformación previa de la otra. Todos básicamente influenciados por la tecnología. Los Centennials están haciendo varias transformaciones interesantes sobre su punto de vista de lo que tiene que ver con el mundo, las causas, las luchas, y la tecnología está transformando a estas comunidades y herramientas, redes como TikTok, por ejemplo, los ponen como unos protagonistas influenciando Centennials a otras generaciones. Y desde mi punto de vista, no necesariamente otras generaciones tenían tanta capacidad de influenciar a generaciones más adultas como estas. Por eso me llamaba mucho la atención y me gustaba, pero el abordaje de este piloto tuvo mucha oportunidad. Decidió por hacer una entrevista, entrevistó a una amiga de la casa, Liana Malva, y Liana necesariamente no se vio integrada en la conversación, no le dio espacio, la presentó y luego siguió hablando, no desarrolló el contenido como que la expectativa que uno tuviera para la cual la intervención de una persona como Liana. De hecho, utilizó el argumento del video y el video tal vez no lo ayudó para su idea concreta, lo que quería, porque vimos en Liana no una expresión de felicidad participando, por lo cual creo que tienes mucho reto. Es un proyecto que nos gusta, conceptualmente nos gusta, pero la idea de haber hecho el curso y la idea de pedir un piloto es, ok, esto que me estás diciendo, que fue una idea que me contaste, que nos gustó, ¿cómo sientes que debería ser tratado y cómo debe ser bajado, cómo lo va a tocar, cómo lo va a escuchar la gente? Y el cómo nos contaste ahorita cómo fue, no nos encantó tanto como la idea. Hay una oportunidad de seguir, pero necesitamos saber de qué va Habla Centennial y si es como nuestras cabezas lo habían pensado o si no lo es. Naki, cuéntanos otro que se queda. Mira, vamos a hablar con este muchacho de 15 y último, porque a mí me encanta el guaguancó. Ahí hay un asunto de autoconvicción. Este es un tipo que se quiere a sí mismo y no tiene ningún complejo en mostrarlo ni delante de la cámara, ni delante del micrófono. Pero mi hermano querido, tú especulas, exageras, inventas para llenar momentos del guión y eso no está bien. Hay un bojote de cosas que dijiste en este piloto que tú no tienes cómo comprobar. Que todos los productores musicales se meten en una Boloña de yo no sé qué más, que es mi hijo. No es verdad. No hay manera de generalizarlo. Pero yo creo que a ti te consta que tienes sabor. Esa manera de entenderte con el lente y con el micrófono nos importa y nos interesa, pero hace falta ser muchísimo más sólido con lo que vamos a estarle diciendo a otros, sobre todo en un podcast que tiene este nicho maravilloso de decirle al otro, pana, el que trabaja puede, el que trabaja lo logra, si logras tu nicho puedes. Es esa hermosa manera de decirle, empréndenos, José, que yo te voy a ayudar a hacerlo bien. Mosca con las recomendaciones. Valeria, nos quedan anunciar 3 que se quedan. Tienes la oportunidad en este instante de hacer uno de ellos. Ok, vamos a hablar de Tipo Anormal. La presencia de Patricia es poderosísima, o sea, en este proyecto. O sea, yo creo que tiene una forma de captar la atención, no es uno de esos pilotos que se hacen eternos. Tú lo pones y tienes que prestar atención porque está hablando de frente, está hablando con fuerza y está hablando de un tema que es importantísimo, que tiene preocupadísimos a todo el mundo, porque realmente la salud mental es un tema que está presente, la depresión a niveles mundiales en porcentajes altísimos y que mucha gente intenta pasar por debajo de la alfombra como que, ay, bueno, no pasa.
no pasa, no, nadie ha tenido un familiar deprimido, nadie se ha deprimido, o sea, eso no existe. Hablemos de cosas felices, me parece muy valiente decir, bueno, sí, yo tengo un problema, yo tengo una enfermedad y yo voy a contar desde mi enfermedad. O sea, todo eso es muy admirable, sin embargo queremos ver un poco más de autenticidad, capaz un poco menos jugar con los cortes de alto a bajo, una conversación un poquito más directa, o sea, más un poco de cómo es hablar contigo 5 minutos y hablarle un poco más a los demás. O sea, entendemos que estás contando tu historia, pero queremos saber cómo podemos conectar contigo a un nivel más personal. Yo me voy a quemar, John, yo me voy a quemar. No, pero mira una cosa, Juan. Llegamos al punto donde tenemos 2 proyectos que se quedan y 2 proyectos que lamentablemente nos siguen. Yo me voy a quemar. Yo voy a mencionar uno de los que se va. Dale, Y pues. además que yo voy a hablar de un proyecto que se va, pero que yo fui el único que trató de rescatarlo. Entonces, bueno, se va, pero a mí me pareció que, ajá, ¿qué te pareció? Fue un proyecto de los que nos va a abandonar. A mí me pareció interesante para el piloto el approach que ellos le dieron a un tema técnico para hablar de los algoritmos de Netflix, pero lo hicieron desde la perspectiva del consumidor, de cuánto tiempo pasamos, del rollo que tenemos y la verdad que nos pasa a todos, que cada vez que queremos ver una película pasamos 20 minutos buscando, pero lamentablemente entre ellos dos, si bien yo sí siento que son personas que se conocen, que pueden tener buena química, no se vio ese equilibrio y ese balance en la propuesta que nos hicieron. Entonces, bueno, lamentablemente, digo lamentablemente porque, bueno, insisto, era uno de los que yo quería que siguiera, pero como John decía hace rato, esto es un jurado democrático. Ajá, ¿qué te pareció? Es un proyecto que nos abandona, pero chicos, sigan trabajando en su proyecto porque creo que tiene fondo. Naki, me voy a saltar a mí para quedarme yo con el último eliminado de último. Entonces, Naki y Valeria, ustedes anuncien los 2 que se quedan y me dejan el último a mí. A mí me hace demasiado feliz que se quede. Yo no leo partitura. Yo creo que es un proyecto en el que podemos trabajar muchísimo, que es un talento que se puede entrenar, que puede aprender no solo el curso que ya viste con Johnny, con Juan Carlos, de la tarea que van a hacer conmigo. Tienes mucho por aprender, porque además el amor por la música está allí, pero en efecto, entre ese personaje del pitch y quien nos habló en este piloto, es como si te hubiesen quitado el guampole. Alguna cosa te quitaron de la dieta diaria, el jugo de mango, una cosa así muy grave que bajó el registro. Y un piloto debiera ser exactamente lo contrario, es como una cosa, un dinamizador de lo que va a ocurrir en adelante y de eso se trata. Yo amparo además esa hermosa manera de entenderte con la música desde el valor de la historia, no solo la partitura, no solo la composición, sino la historia y lo que esa historia puede ayudarle a otros. Yo sigo enamorada de tu proyecto. Cuando fue el pitch dije que yo quería ser tu amiga y sigo queriendo. Así que sigue con nosotros. Nos quedan 2. Uno se va y otro se queda. Valeria, cuando digas el que se queda. Un momento, Miss. Sí, cuando digas el que se queda, el que se va a saber que ya no continúa. Me parece poético que me toque a mí salvar a esta última persona porque literalmente tuve que salvarla, estuvo a punto de irse. Realmente tiene mucho camino que mejorar si quiere ser el ganador del pitch. Básicamente porque escogieron un área sumamente competitiva, de la cual hay muchísimos podcasts buenos, hay demasiados críticos buenos, y es el área del cine. Se queda sci-fi, pero esperamos que mejoren. Es decir, todos nos gusta el cine, todos nos gustan películas, pero tienen que buscar un valor agregado, tienen que buscarle más punch, tienen que ponerle un poquito más de ustedes para seguir en la competencia. Yo amo Space Jam, yo no sabía que iban a hacer un remake, creo que en eso sí, bueno, me informaron, pero por favor, tienen que subir el nivel, tienen que hacerlo mejor, o sea, trabajen en hacer que su contenido sea atractivo y sea diferenciado,
porque noticieros de cine hay muchísimos en todas partes del mundo. Entonces, piensen qué pueden hacer ustedes que sea diferente y que los haga quedarse con la competencia. Entonces, al ser Sci-Fi el que se queda, en conclusión, Apelo no continúa con nosotros. Apelo, desde su propuesta nos acompañó, teníamos dudas sobre la integración de ellos tres en un formato de humor. Cuando vimos su piloto, comprobamos de que no era un proyecto en el cual podríamos continuar trabajando por la dinámica de los tres, por el abordaje de los contenidos, por la estructura que utilizaron para presentar el piloto, por la intervención que cada uno de los tres tenía. No es un proyecto que pensamos que nosotros queremos seguir teniendo en el patio y en el pitch, pero les agradezco muchísimo la participación. En este punto tenemos ya anunciados los 16 podcasts que continúan con nosotros. A muchos de ellos le hemos dado comentarios o agradecido algunas cosas de la estructura de sus podcasts, y la noticia es que nosotros no creemos que ustedes mejoren por sí solos, sino que a través de nuestros conocimientos en múltiples áreas puedan mejorar. Lo primero que hicimos con ustedes fue, si ustedes recuerdan, hicimos 7 u 8 revisiones de todos los proyectos que nos llegaron, que están grabados en nuestro YouTube, donde hacemos reflexiones sobre las propuestas que nos hacían. Allí hay un proceso que ustedes pueden entender como de formación, de entender qué es lo que nosotros pensamos que puede funcionar y qué no en diferentes áreas. Luego, los seleccionados tienen acceso a un curso que dimos Juan Carlos y yo, donde hablamos de todo el proceso y estructuración de la creación de un podcast. Entonces, en este momento, les estamos pidiendo, pero los estamos acompañando. Y eso va a seguir así, Valeria. Sí, es así. Queremos que se vayan nutriendo, queremos que cada reto sea basado en cosas que puedan mejorar, que podamos entrenar. Por eso es que los próximos 16 participantes van a recibir una clase particular de la maestra Naki Soto. Uy. Que es la más ruda de los jueces en esta próxima etapa, así que prepárense. Quien no presta atención no va a seguir. Y bueno, ella va a contar un poquito de qué va a ir esa clase. La idea en esta oportunidad es ayudarles a prescindir de esos jugueticos fantásticos que nos ayudan y de los que esta gente sabe mucho, porque a eso se dedica el patio y son parte de su gran arte. Toda esta historia alrededor de la gráfica, del apoyo de sonido que le puede brindar tanto a un podcast. Esta nueva apuesta tiene que ver con el valor de sus propios registros vocales. ¿Qué carrizo se hace con la voz? Cuando enterneces, cuando enfureces. Si es verdad que todos tenemos la capacidad de enamorar a alguien con nuestros registros, de conmoverlos. Aprender sobre eso es parte de la tarea que vamos a desarrollar. Aprender un poco más sobre el manejo de nuestros registros vocales, de nuestra proxémica. Darle mucho más valor a la voz y menos a la escena. Yo te digo, Juan y Valeria, yo quiero estar como alumno y escucha de esa clase, porque de verdad, tener a Naki cerca, poder lograr que Naki nos dedique un poco de su tiempo para compartir con nosotros todo lo que ella domina con muchísima calidad, es una oportunidad gigante que tienen cada uno de ustedes, y de lo cual creo que es además una oportunidad maravillosa de entender realmente uno de los potenciales más importantes que ustedes tienen en su podcast, que es su voz. En ese momento, yo quiero, Valeria, por favor, que me pongas dentro de los inscritos. Una de las cosas que nosotros comentamos en el curso que hicimos es cuando hablamos del formato podcast, una de las cosas que debe estar blindado de un buen proyecto es esa intimidad. El podcast es un proyecto íntimo donde a través de tu voz tú me vas a hacer llegar o viajar o imaginarme cosas. Entonces yo creo que no desaprovechen esta oportunidad. Creo que van a aprender desde mi punto de vista, una de las mejores voces que hay en Venezuela en este momento. Entonces creo que es un gran valor para cada uno de ustedes y para que sus proyectos realmente
pongan en práctica todo lo que van a aprender, de manera que cuando volvamos a tener esta discusión y las próximas personas que no tomen en cuenta estos consejos, obviamente no van a poder seguir con nosotros en el pitch. Después de anunciar los 16 proyectos que se quedan, más los proyectos que lamentablemente ya no nos acompañan, ahora queda hacer el mapa del camino que vamos a recorrer juntos. Valeria, cuéntanos qué viene. Bueno, después de la magnífica clase de Naki, van a tener una asignación que le vamos a dar ese mismo día al final de la clase y van a tener unos pocos días para preparar su siguiente entrega. Pero peor todavía es que el del próximo ejercicio vamos a elegir 10 finalistas. Es decir, que 6 de los proyectos que nombramos hoy, que nos acompañan, ya no van a seguir. Así que espero que todos se entrenen, repasen el curso, se pongan las pilas, revisen la competencia y suban el nivel porque se viene fuerte. Yo creo que el nivel de exigencia ahora empieza a crecer porque el que gane, queremos que sea un proyecto exitoso. Nuestro compromiso con ustedes es hacer una temporada de 8 episodios. Nuestro sueño es que se queden siempre con nosotros. Bueno, efectivamente, yo creo que lo decíamos desde el principio, la intención es buscar ese proyecto que no solamente nos encante, sino que tenga una audiencia que quiera escucharlo constantemente. Y yo creo que si algo resume este episodio, es que las herramientas que les queremos dar no es, o sea, nosotros no criticamos aquí un podcast por criticarlo, un proyecto por criticarlo, sino que las herramientas que queremos darle es para que su proyecto realmente, como lo acaba de comentar John, sea lo más exitoso posible y la mejor medida de éxito es que tengas una audiencia que se emocione y que quiera consumir tu contenido todo el tiempo. Así que pilas para lo que viene. La gente del patio les va a estar echando el cuento. Yo quedo comprometida para verlos el jueves 3, que es algo así como el día 172 de la cuarentena, al menos en Venezuela, de la cuarentena eterna. Y la gente del patio les da los datos precisos del horario en el que nos vamos a encontrar. Ojalá y nos divirtamos muchísimo. Nos vemos en el episodio 3 de este proceso del pitch, donde vamos a pasar de 16 a 10 y donde cada vez más vamos a seguir aprendiendo, creciendo y finalmente compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias por vernos y a seguir trabajando y a seguir construyendo. Llévenselo. Creemos que no estuvo suficientemente explorada. Mira, qué buena intervención de Pepe para mira, este momento. Pepe, además, Pepe estuvo de acuerdo 100% en lo que dijiste. Así que en tus manos está definir exactamente quiénes son los últimos 2. Yo hablo del que se queda, del que se va, perdón. Bueno, Ajá, esto le agrega atención al momento. Y Sí. para Bien, Valeria, buena técnica, bien. Yo misma estaba y agregándole una capa más de tensión, Valeria desapareció de su conexión, pero aquí está de nuevo. Ajá. Música de Venevisión y ahora, go. Vieron, fue a propósito.